Grand Slam y 22.000 libras, el único avión que podía cambiarlo la Segunda Guerra Mundial. El enemigo vio 4 motores y sonrió con burla. Archivando el nuevo avión como un fracaso más, jamás notaron el vacío secreto en su vientre, un espacio de 33 pies diseñado para albergar un arma de 22.000 libras. Esa carga cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial para siempre. Cuando los pilotos de reconocimiento de la Luftwaffe enviaron a Berlín los primeros informes fotográficos del nuevo bombardero cuatrimotor británico, la reacción de la inteligencia alemana no fue de alarma, sino de cansancio. En sus archivos, ese avión, conocido inicialmente por los británicos simplemente como el tipo 464, fue catalogado como una variante más de un programa aéreo que ya consideraban fallido. No entendían que estaban mirando la máquina que más que ninguna otra definiría su derrota en los cielos. Su error no fue de visión, sino de arrogancia. Ellos habían visto el fracaso previo, el desastroso Manchester, y esperaban que su sucesor fuese igual de mediocre, un eslabón más en una cadena de aeronaves inglesas que luchaban por alcanzar la altitud o la fiabilidad. Archivar el Lancaster como simplemente otro bombardero fue la equivocación más cara de la guerra. Para entender el verdadero poder oculto de este avión, tenemos que retroceder a la vergüenza que lo engendró. El Lancaster no nació del éxito, sino de la desesperación que siguió a una catástrofe mecánica. El Manchester, su predecesor directo, había sido una pesadilla. Un avión con un fuselaje robusto y un diseño prometedor, pero condenado por el capricho técnico de su corazón, el motor Rolls-Royce Vulture. Este motor, potente en teoría, era una bestia indomable que se negaba a funcionar de manera consistente. Sus fallas de sobrecalentamiento y fugas crónicas significaban que el Manchester pasaba más tiempo esperando reparaciones que volando misiones reales. Los pilotos lo odiaban, los mecánicos lo temían. En pocos meses, el Manchester se convirtió en el símbolo del estancamiento británico en la producción de bombarderos pesados eficaces. Era un ataúd volante, y estaba claro que la guerra no se ganaría con él. Sin embargo, el diseñador jefe de Ever Aircraft, un hombre llamado Roy Chadwick, tenía una visión diferente. Chadwick era un pragmático. Sabía que desechar todo el proyecto Manchester era un lujo que Gran Bretaña no podía permitirse. El tiempo se agotaba y la línea de producción estaba lista. En lugar de descartar el cuerpo, Chadwick decidió hacer lo que ningún otro diseñador se había atrevido a hacer con tanto riesgo: mantener el fuselaje casi intacto y cambiar completamente el alma del avión. La solución fue audaz en su simplicidad. Tomó el diseño del Manchester, extendió ligeramente las alas y, crucialmente, decidió montar 4 motores Rolls-Royce Merlin más pequeños y fiables en lugar de los 2 motores Vulture grandes y fallidos. El Merlin era una leyenda, el mismo motor que ya había ganado la batalla de Inglaterra impulsando a los Spitfire. Al multiplicar los motores, Chadwick no solo resolvió el problema de la fiabilidad, sino que duplicó la potencia disponible. Este nuevo avión, el tipo 683, pronto conocido como Lancaster, voló por primera vez en enero de 1941 y la transformación fue asombrosa. Donde el Manchester era un pato cojo, el Lancaster era un pura sangre, estable, potente y capaz de ascender a las altitudes operativas necesarias para evadir el grueso del fuego antiaéreo enemigo. Pero esta mejora de motores, aunque vital, era solo el primer capítulo del secreto. Lo que realmente definía Lancaster y lo elevaba de ser un buen bombardero a ser la clave del destino de la guerra, era una decisión de diseño tomada años antes, casi por accidente, y que nadie en la inteligencia alemana jamás valoró: la bodega de bombas. El Lancaster tenía un espacio central sin igual, medía 33 pies de largo y era un volumen completamente despejado, de punta a punta. En todos los demás bombarderos pesados de la época, tanto aliados como enemigos, la bodega de bombas estaba interrumpida. Los ingenieros tenían que pasar largueros estructurales a través de la bodega para soportar las alas, dividiéndola en compartimentos más pequeños. Esto significaba que, aunque pudieran llevar la misma cantidad de peso total, no podían llevar objetos grandes. El B-17, por ejemplo, tenía 4 secciones de bombas, impidiéndole llevar las minas marinas o los torpedos más largos. Chadwick había diseñado el larguero principal del ala del Lancaster para pasar por encima de la bodega, creando esa caverna de 33 pies de espacio vertical y horizontal. Era un vacío estructural que se convirtió en su mayor activo. Al entrar en servicio, el Lancaster podía transportar sin esfuerzo 14.000 libras de bombas convencionales, pero su verdadero potencial,
era la posibilidad de llevar cargas de formas y tamaños monstruosos, algo que su diseñador ni siquiera había imaginado por completo al inicio del proyecto. Este simple acto de mover una viga se convirtió en el pasaporte del Lancaster hacia la historia épica. Mientras la Luftwaffe se concentraba en interceptar a los Halifax y Stirling, el Lancaster comenzó a forjar su propia leyenda en el anonimato. Su fiabilidad superior significaba que más aviones llegaban al objetivo y regresaban a casa, transformándolo rápidamente en la columna vertebral del mando de bombardeo de la RAF. Era la máquina elegida para las incursiones más profundas y peligrosas en Alemania, pero aún no había llegado su momento de gloria máxima. Aún no había sido llamado a demostrar por qué ese espacio vacío era tan crucial. Ese espacio estaba esperando a un hombre, un ingeniero visionario y excéntrico que creía que la guerra no se ganaría con cientos de pequeñas bombas, sino con un solo golpe colosal. El doctor Barnes Wallis estaba obsesionado con la idea de la bomba sísmica, un arma tan pesada que al explotar bajo tierra imitaría un terremoto, haciendo colapsar estructuras masivas desde sus cimientos. La idea era ambiciosa hasta la locura. Una bomba de este tipo requeriría un peso de al menos 12,000 libras, el Tallboy, y más tarde 22,000 libras, el Grand Slam. En los planos de Wallis no existía un avión en el mundo que pudiera levantar y sostener semejante monstruosidad. Los ingenieros le decían que era imposible, que la física de los aviones de guerra no lo permitiría. Pero Barnes Wallis, un hombre acostumbrado a ser llamado loco, años antes ya había propuesto su famosa bomba rebotadora, había visto los planos de un único avión que tenía el vientre para el trabajo. El Lancaster. Solo ese espacio de 33 pies, diseñado por pura coincidencia de la necesidad, podía albergar las dimensiones gigantescas del Grand Slam. El Lancaster no solo podía llevar más bombas, podía llevar la única bomba. Y fue en ese momento, cuando Wallis miró la sección central del Lancaster, que el avión trascendió su papel de simple transportador de bombas para convertirse en el eje fundamental del destino de la Segunda Guerra Mundial. Estaba a punto de ser modificado, despojado de todo peso innecesario, para una misión única: entregar la carga del Armageddon, el Grand Slam de 22,000 libras. La máquina que la inteligencia alemana había descartado estaba a punto de desatar una fuerza que creían imposible, una fuerza capaz de cambiar la guerra. El potencial latente de Lancaster no tardó en manifestarse en el día a día. Mientras el alto mando alemán seguía lidiando con la fiabilidad de sus propios aviones y la ineficacia de los bombarderos británicos más antiguos, el Lancaster se convirtió en el auténtico caballo de batalla del mando de bombardeo de la RAF. Su capacidad de cargar rutinariamente 14,000 libras de bombas a 20,000 pies de altura y de volver a casa con frecuencia, le otorgó una reputación de confiabilidad casi mística entre las tripulaciones. Esto era 3 o 4 veces la carga que un B-17 estadounidense podía transportar a esa misma distancia, y lo hacía con una velocidad respetable para su tamaño. El Lancaster se convirtió, en esencia, en la única herramienta que permitía a Gran Bretaña librar una guerra aérea estratégica profunda contra el corazón industrial de Alemania. Era la punta de lanza, la unidad de medida del esfuerzo aéreo aliado. Sin embargo, ese dominio tenía un precio. La fiabilidad del Lancaster lo hacía omnipresente en los cielos nocturnos, y la Luftwaffe no tardó en desarrollar sus propias tácticas de caza nocturna, concentrando sus defensas donde sabían que el grueso de la Fuerza Aérea Británica golpearía. El Lancaster se convirtió en la aeronave con las pérdidas más altas de toda la guerra, un testimonio brutal de su constante presencia en el frente. No era la máquina más blindada, ni la más rápida, pero era la más necesaria. Sus tripulaciones sabían que al abordar ese avión, entraban en un pacto de alto riesgo, confiando su supervivencia a esos 4 motores Merlin y a la robustez de un fuselaje nacido del fracaso. Pero la guerra aérea no solo se trataba de tonelaje. El ingeniero Barnes Wallis lo había entendido mucho antes que el mando de bombardeo. Wallis, un hombre con la mente más cerca de la física pura que de la estrategia militar, veía los bombardeos masivos de alfombra como un desperdicio. Lanzar miles de bombas pequeñas dispersas sobre una ciudad era eficaz para reducir la moral,
pero ineficiente para destruir objetivos estratégicos clave, como grandes búnkeres de submarinos, puentes ferroviarios vitales o las presas que alimentaban la industria. Estos objetivos críticos requerían precisión y una fuerza de penetración que simplemente no existía. La obsesión de Wallace era la energía. Él creía que la única forma de garantizar la destrucción de un objetivo blindado era atacarlo desde abajo, utilizando la propia tierra como arma. Su concepto se basaba en la física de la onda de choque. Si una bomba de masa suficiente impactaba y penetraba el suelo a velocidad terminal, al detonar crearía un cráter subterráneo que haría colapsar cualquier estructura masiva superficial o subterránea, utilizando el principio del camuflet o terremoto artificial. Para que esta teoría funcionara, la bomba tenía que ser gigantesca. Tenía que ser capaz de caer desde gran altura para alcanzar una velocidad terminal altísima, y debía tener una masa física increíble para generar la fuerza de penetración necesaria. Así nació el concepto de la bomba Tall Boy, el hermano menor del Grand Slam, con un peso de 12,000 libras. La Tall Boy era una bomba esbelta, aerodinámicamente perfecta, diseñada para la precisión balística. La bomba Tall Boy era tan grande y larga que su transporte era un desafío infranqueable para casi cualquier avión aliado, pero para el Lancaster, esa bomba encajaba perfectamente en esos 33 pies de bodega libre. La máquina, que había sido diseñada para resolver un problema de motor, ahora se convertía en la única solución para un problema de física y estrategia. Para convertir el Lancaster en una plataforma de bombardeo de precisión para el Tall Boy, se requirieron modificaciones que lo diferenciaban aún más de sus hermanos de escuadrón. Estos aviones se conocieron como los Lancaster B.Mk-1 Special. Se eliminaron por completo las puertas de la bodega de bombas, que eran un estorbo. La bomba Tall Boy se colgaba a cielo abierto, sobresaliendo ligeramente por la parte inferior. Además, para ahorrar peso crítico y mejorar la aerodinámica para esa carrera de alta velocidad, se retiró la torreta de la nariz y a menudo la torreta dorsal. Todo el fuselaje fue reforzado, y el sistema de lanzamiento fue adaptado con un mecanismo de resorte para empujar la gigantesca bomba lejos del fuselaje en el momento de la liberación. El Lancaster se despojaba de adornos para convertirse en un puro sistema de entrega. Las primeras misiones de la Tall Boy fueron revolucionarias. En junio de 1944, el objetivo principal eran los túneles y las fortificaciones que albergaban los misiles V-1 y V-2 alemanes. Estas instalaciones eran virtualmente inmunes al bombardeo convencional. Un golpe de Tall Boy en las laderas de las montañas o en las entradas de los túneles hacía colapsar kilómetros de infraestructura. Por fin, la RAF tenía una herramienta para destruir objetivos que antes estaban fuera de su alcance. El éxito con la Tall Boy confirmó el principio de Wallace y la capacidad única de Lancaster. El avión no solo era fiable y un gran transportista, era una plataforma especializada para la guerra de precisión que se avecinaba. Pero Wallace y el mando de bombardeo sabían que existía un enemigo formidable que seguía eludiendo la destrucción: el Tirpitz. El Tirpitz, el acorazado gemelo del Bismarck, anclado en los fiordos noruegos, era una fortaleza flotante. Su sola existencia obligaba a la Royal Navy a inmovilizar grandes recursos para proteger las rutas de convoyes. Estaba protegido por densas redes antiaéreas y a menudo camuflado con humo y niebla. Las misiones convencionales de la RAF y la Royal Navy contra el Tirpitz habían sido un fracaso tras otro. Ningún proyectil, ningún torpedo podía penetrar su grueso blindaje de cubierta y casco. Wallace determinó que para anular al Tirpitz en su santuario, se necesitaba el golpe más grande, el Big Bertha de las bombas aéreas. Se necesitaba una bomba que, al detonar cerca o bajo el casco, generase una onda de choque sísmica capaz de fracturar su quilla o causar inundaciones catastróficas. Se necesitaba la bomba Grand Slam. Si el Tall Boy de 12,000 libras había sido un desafío para el Lancaster, el Grand Slam de 22,000 libras era una exigencia cercana a la locura. Era una bomba de casi 7 metros de largo, con un fuselaje de acero forjado más grueso que el de un cañón naval. Para levantar esta carga, el Lancaster BMK-1 Special tuvo que ser empujado a límites que nunca antes se habían imaginado. Los ingenieros de Avro desmantelaron todo el equipamiento innecesario para ahorrar cada onza de peso. Incluso se tuvo que realizar una adaptación radical en la bahía, reforzando aún más los puntos de anclaje de la bomba y ajustando los motores al máximo rendimiento.
El tren de aterrizaje, que ya era robusto, se reforzó con componentes especiales para soportar el aterrizaje con la carga aún a bordo si la misión se abortaba, una maniobra que casi garantizaba el colapso de las ruedas en cualquier otro avión de la época. El Lancaster fue la única máquina que aceptó este desafío físico. No fue la RAF la que eligió el Lancaster para llevar el Grand Slam, fue el diseño único del Lancaster el que hizo posible el Grand Slam. El vientre de 33 pies de ese avión, el mismo espacio que la inteligencia alemana había ignorado, era el único lugar en el mundo capaz de albergar la fuerza destinada a hundir al acorazado Tirpitz y a demoler los objetivos más inaccesibles de la Alemania en retirada. El Lancaster se convirtió en el único sistema de entrega capaz de ejecutar la visión de Wallis. Y el teatro de operaciones estaba a punto de presenciar la manifestación de ese poder épico y sin precedentes. La cuenta regresiva para la misión final de la Grand Slam ya había comenzado, y el objetivo más temido de Alemania sería su primera víctima. El objetivo más temido de Alemania, el acorazado Tirpitz, permanecía atracado en la helada inmovilidad de Hakoya, Noruega. Era un símbolo flotante de desafío, una mole de acero protegida por una formidable red antiaérea y cortinas de humo artificiales. 3 intentos anteriores de las tripulaciones de Lancaster con las bombas Tallboy de 12.000 libras habían fallado en hundirlo, logrando solo impactos parciales que la tripulación alemana reparaba con fanática eficiencia. El Tirpitz era indestructible, y su presencia seguía atando a los recursos navales aliados. Barnes-Wallis sabía que para esta tarea, el Tallboy ya no era suficiente. Se necesitaba el golpe de gracia, la bomba Grand Slam de 22.000 libras, el Lancaster BMK-1 Special, modificado para la carga máxima, se convirtió en una máquina de precisión casi quirúrgica. Solo el Escuadrón 617, los famosos Dam Busters, tenía la experiencia y la pericia para llevar a cabo una misión de tal magnitud. Las tripulaciones especializadas no solo debían pilotar un avión sobrecargado más allá de sus límites operacionales, sino que debían hacerlo con la precisión requerida para soltar la gigantesca Grand Slam desde una altitud extrema, permitiendo que alcanzara la velocidad terminal necesaria para penetrar el acero y la tierra. El asalto final ocurrió el 12 de noviembre de 1944. Las tripulaciones de los Lancaster sabían que no llevaban una carga de bombas, llevaban la manifestación física de la física aplicada a la destrucción estratégica. El primer escuadrón, volando a través de una densa nube de humo artificial, liberó las bombas Tallboy. El efecto fue de un impacto brutal, pero insuficiente. Sin embargo, en la estela de ese ataque, 2 Lancaster modificados con la carga Grand Slam de 22.000 libras lograron una apertura en el humo. El Navigator, con el corazón en la garganta, dio el aviso final, y el piloto, luchando contra el peso muerto que desequilibraba la aeronave, ajustó el rumbo. El momento de lanzamiento era crítico, un instante de pura balística. Cuando la palanca fue accionada, el avión se sacudió violentamente con el alivio instantáneo de descargar casi 10 toneladas de peso. La Grand Slam cayó con una trayectoria silenciosa y terrible, acelerando hacia la cubierta del acorazado a una velocidad que se acercaba a la del sonido. El impacto no fue una explosión convencional, fue un fenómeno geológico. Una de las bombas Grand Slam no golpeó el barco, sino que impactó en las aguas cercanas, penetrando el fondo del fiordo. Cuando detonó, la onda de choque viajó a través del agua y la tierra, golpeando el casco del Tirpitz desde abajo con la fuerza de un seismo artificial. La quilla del gigante de acero se fracturó. El barco, dañado irreparablemente y sin soporte estructural, escoró rápidamente y volcó en las aguas heladas. Los observadores alemanes en tierra no podían creer lo que veían. No fue un ataque aéreo masivo, fue un golpe único y preciso, imposible de detener, entregado por el avión que habían considerado simplemente otro bombardero. El Tirpitz había sido vencido no por la cantidad, sino por el peso y la precisión que solo un Lancaster podía ofrecer. La carga de 22.000 libras había justificado cada onza de su desarrollo. Tras la caída del Tirpitz, el Grand Slam se convirtió en la herramienta definitiva para objetivos que representaban el último aliento de la resistencia alemana. El avión, modificado y especializado, no era ya un bombardero, era un ariete estratégico. El ejército de tierra alemán
había construido búnkeres de hormigón reforzado para proteger las fábricas de V2 y las estaciones de reparación de submarinos, diseñados para resistir cualquier ataque conocido. Los búnkeres de Heligoland, Finkenwerder o los refugios subterráneos de Hamburgo tenían techos de hasta 4 metros de hormigón. Eran invulnerables, pero el Lancaster, cargado con las 22.000 libras, reescribió esa realidad. Al igual que la Tallboy había demostrado la penetración, el Grand Slam demostró la destrucción total. Los informes de los ataques eran claros. El impacto de la Grand Slam no solo penetraba el hormigón, sino que, al detonar, la onda de choque destruía el objetivo desde dentro, reduciendo la estructura a escombros y polvo. La inteligencia aliada se dio cuenta de que el coste de producir una Grand Slam, transportada por un solo Lancaster, era infinitamente menor que el coste de enviar 100 bombarderos convencionales en misiones fallidas. El uso estratégico de Lancaster, con su carga máxima, se extendió a la infraestructura vital. Hacia el final de la guerra, Alemania dependía desesperadamente de su red ferroviaria para mover tropas y equipos. Los viaductos y puentes de hormigón eran objetivos naturales, pero difíciles de destruir sin paralizar la línea durante semanas. El Grand Slam ofrecía una solución elegante. El 14 de marzo de 1945, los Lancaster atacaron el viaducto de Arnsberg, una sola bomba de 22.000 libras, liberada con la precisión fría del Escuadrón 617, bastó para hacer colapsar la estructura de hormigón y acero. El impacto, la magnitud de la energía liberada, fue registrado por sismógrafos a kilómetros de distancia. La inteligencia alemana, finalmente, reconoció el arma por lo que era, una fuerza capaz de demoler cualquier estructura que la ingeniería humana pudiese construir. El diseño de Lancaster, su espacio vacío, se había convertido en el factor decisivo para desmantelar la defensa final alemana. Los cazas nocturnos alemanes, que antes se concentraban en las formaciones de bombarderos convencionales, ahora tenían que cazar a esos Lancaster solitarios, lentos y extrañamente cargados. Pero la velocidad de la retirada alemana y la fiabilidad de los merlines del Lancaster hacían que estas misiones fuesen cada vez más difíciles de interceptar. El final de la guerra se aceleró exponencialmente gracias a la capacidad de un solo avión para entregar esa fuerza. El Lancaster, con su bodega de 33 pies, había sido responsable de que la guerra aérea no se estancara. Al final, no fue la cantidad de aviones, sino la capacidad única y extrema de carga del Lancaster lo que proporcionó la herramienta final para desmantelar la resistencia blindada alemana. Este avión no solo transportó bombas, transportó el límite de lo posible en el aire. Las 22.000 libras no eran solo peso, eran el peso de la convicción de que la ingeniería podía superar cualquier defensa, y el Lancaster era la única plataforma en el mundo capaz de validar esa creencia. Los objetivos finales de la guerra, los que parecían inexpugnables, cayeron uno tras otro, gracias al vientre despejado del Lancaster. Cuando la guerra en Europa finalmente se apagó en mayo de 1945, el cese de fuego encontró al Avro Lancaster en la cima de su leyenda. Su historia ya no era solo la de una máquina de guerra, era la historia de un fracaso redimido y de una visión técnica que había alterado el curso del conflicto. Al hacer el recuento final de la contribución del mando de bombardeo de la ARF, las cifras contaron la historia definitiva. El Lancaster había volado más de 156.000 misiones operacionales y, lo más asombroso, había entregado casi el 64% de todo el tonelaje de bombas lanzado por la Fuerza Aérea Británica. Esta estadística subraya que, aunque otros aviones volaron, el Lancaster fue el que realmente cargó el peso de la ofensiva. El impacto del Lancaster no fue meramente cuantitativo, fue filosófico y recordatorio. Este avión redefinió lo que significaba ser un bombardero pesado, sentando las bases del diseño aeronáutico para la segunda mitad del siglo XX. Antes del Lancaster, la doctrina de diseño se inclinaba fuertemente hacia el armamento defensivo. El Boeing B-17 estadounidense, por ejemplo, era una fortaleza volante, equipada con 10 ametralladoras pesadas para defenderse de los cazas. La filosofía estadounidense era que la supervivencia se compraba con fuego. El Lancaster ofreció una doctrina diferente. Ray Chadwick y Barnes Wallis demostraron que la supervivencia también podía comprarse con la capacidad de carga y la precisión. Un Lancaster que podía llevar el Grand Slam de 22.000 libras a
a un objetivo, lograba más en un solo vuelo que una docena de B-17 con su carga estándar. El bombardeo se convirtió en un ejercicio de demolición quirúrgica, donde el tamaño y la energía importaban más que la mera cantidad. El éxito del Lancaster demostró a los ingenieros de todo el mundo que la prioridad debía ser un fuselaje limpio y robusto, diseñado alrededor de un gigantesco volumen de carga. La mejor defensa resultó ser la ofensiva final, la que eliminaba la necesidad de repetición. Esta lección de diseño tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. Avro tomó el fuselaje probado del Lancaster y lo extendió, creando el Avro Lincoln, un bombardero que sirvió como puente tecnológico inmediato tras la guerra. Más significativamente, el concepto de Lancaster de centrarse en la carga y aerodinámica pura inspiró directamente la generación de bombarderos de largo alcance de la Guerra Fría. El diseño del legendario Tu-4 soviético, una réplica del B-29, adoptó lecciones cruciales de la doctrina de carga máxima de Lancaster, e incluso los famosos V-bombers británicos de los años 50, como el Vulcan y el Victor, aunque avanzados a reacción, mantuvieron el enfoque central en la bodega de bombas limpia y masiva para acomodar la carga nuclear, confirmando que la filosofía de Lancaster no había muerto, solo se había modernizado. La historia de Lancaster es, al final, la historia de la gente. Miles de jóvenes, muchos apenas salidos de la adolescencia, se subieron a esa máquina noche tras noche, entendían su destino. No era un avión fácil de volar en el combate cerrado, y la tasa de bajas seguía siendo alta. 6.000 aviones Lancaster fueron construidos, y casi la mitad de ellos nunca regresaron de una misión. Este sacrificio masivo se encuentra en el núcleo del legado del avión. Sus tripulaciones, conscientes de que pilotaban el avión con el secreto que podía quebrar el espíritu de la resistencia alemana, forjaron una hermandad definida por el riesgo y el deber. El Lancaster se convirtió en un símbolo de la tenacidad, un testimonio de la voluntad británica de no solo aguantar, sino de contraatacar con la ingeniería más ingeniosa. El avión en sí, con su vientre despejado para la Grand Slam, representa la belleza paradójica del diseño. Había nacido de la desesperación por arreglar un motor defectuoso, y su característica más importante, esos 33 pies de espacio, fue el resultado de una corrección de diseño, no de una ambición inicial de crear la bomba más grande del mundo. Fue el accidente afortunado de la ingeniería que se alineó con la visión épica de un físico. El Lancaster es la prueba de que, en los momentos de crisis, la innovación más radical puede provenir de la solución más práctica. Hoy, cuando miramos las fotografías sepia de los Lancaster, o los pocos ejemplares restaurados que quedan, no vemos solo un avión de guerra, vemos un mito técnico, vemos la materialización de la capacidad de llevar una carga que la ciencia había declarado imposible. El Lancaster no fue simplemente un vehículo, fue la única herramienta que cerró una brecha estratégica que ninguna otra nación pudo cerrar. Su legado es la lección de que el poder verdadero no siempre reside en la complejidad visible, sino en la capacidad oculta. La Grand Slam, de 22.000 libras, no solo hundió un acorazado y demolió búnkeres, hundió una doctrina de guerra y elevó una nueva. El avión que los enemigos descartaron, el que llevaba el peso del mundo en su vientre vacío, se convirtió en el elemento final para cambiar la marea. Su historia es una advertencia evergreen para cualquier potencia que se atreva a subestimar el ingenio nacido de la necesidad. Pero la verdadera pregunta nunca fue si el Lancaster podía volar. La pregunta era qué tan profundo podía golpear el arma que nadie creyó posible. Los planos alemanes se equivocaron en un solo cálculo. Ignoraron el vacío de 33 pies. Ese espacio, diseñado por accidente, albergó el Grand Slam final y selló el destino de una guerra mundial, dejando el eco de su impacto en la historia para siempre.